Hola a todos y bienvenidos un día más al canal del profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de selectividad del año 2012. En este ejercicio nos dan una función donde aparecen dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Nos dicen que esta función es derivable, es una función, como vemos, definida en dos trozos y con la condición de que la función es derivable nos piden que calculemos los valores de los parámetros A y B, ¿vale? Sabemos que si una función es derivable, se refiere a que es derivable en R, ¿vale? Y si la función es derivable en R, también debe ser continua en R. Por lo tanto, vamos a estudiar en primer lugar, bueno, no vamos a estudiar la continuidad, vamos a imponer la condición de que la función sea continua en R. Para que la función sea continua en R, debe pasar varias cosas. Primero, que cada una de estas funciones sean continuas en los tramos en los que aparece ahí. Tanto esta función sea continua en este intervalo y esta función también sea continua en este intervalo. Eso es lógico porque la primera función es continua en todos los números reales, exceptuando el 2, que es donde se anula el denominador. Y el 2 no está en este intervalo. Y esta función es continua es continua donde la raíz existe. Esta raíz existe desde el 0 a más infinito. Y además, esta raíz nunca puede valer 0 porque anularía el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función sería desde 0 a más infinito. Y además, esta función sería continua desde 0 más infinito. Y este intervalo está incluido en este intervalo. Por lo tanto, a modo de resumen, las funciones son continuas en los dos intervalos, ¿vale? En los dos tramos, las funciones que aparecen aquí son continuas. Por lo tanto, únicamente vamos a ver la continuidad en el punto de ruptura, en x igual a 1. Normalmente los ejercicios donde me piden que calculemos los valores de los parámetros para que la función sea continua o sea derivable, no hace falta estudiar la continuidad en cada tramo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la condición, el valor de esos parámetros se van a deducir de imponer la condición de continuidad en el punto de ruptura normalmente, ¿vale? Por lo tanto, vamos a imponer que la función sea continua en x igual a 1, ¿vale? Es decir, como f es derivable, vamos a ver, como es derivable en R, primero tiene que ser continua en R, ¿vale? Vamos a imponer primero la condición de continuidad y a continuación la condición de derivabilidad. Como f es derivable en R, también tiene que ser derivable en el 1. Como f es continua. Hemos dicho que vamos a estudiar primero imponer la condición de continuidad. Como f es continua en x igual a 1, porque es en R, por lo tanto en el punto concreto x igual a 1 también es continua. Como f es continua en x igual a 1, ¿qué se cumple? Pues que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda coincide con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y coincide con f de 1, ¿vale? Bien, pues vamos a calcular esto. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función sería igual que calcular el límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función? Pues fijaos, si nosotros tenemos aquí el 1, desde aquí hacia la izquierda tenemos esta función y desde aquí incluido hacia la derecha tenemos esta otra función, ¿vale? Por lo tanto, a la izquierda del 1 la función que tenemos es esta, ¿vale? Lo ponemos entre paréntesis. Si hacemos este límite, eso sería 1 más a y 1 menos 2 sería menos 1. Es decir, 1 menos a. ¿Vale? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función sería igual al límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función? ¿Qué función está a la derecha del 1? Pues esta otra función.
Si sustituimos en el 1, pues eso da a más b partido la raíz de 1, es decir, b entre 1, b. Y f de 1 sería sustituir en la segunda función, porque el 1 está incluido aquí, como lo veis ahí. La función donde se define el 1 es la segunda función. Por lo tanto, este valor a más b coincide también con f de 1. Es decir, f es continuo en x igual a 1 si solo si se cumple, si y solo si 1 menos a es igual que a más b. Es decir, si y solo si despejamos de aquí, por ejemplo, la b, si despejo la b, quedaría 1 menos 2a. Tenemos aquí una condición. ¿Bien? Vale, pero es que sabemos que la función también es derivable en el 1. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Como f es derivable en x igual a 1, ¿qué se cumple? Pues que la derivada en el 1 por la izquierda, la derivada lateral por la izquierda en el 1 coincide con la derivada lateral a la derecha del 1. Eso es lo que tenemos que comprobar, que imponer más bien. Pues vale, vamos a calcular la derivada de cada tramo. Bien. Vamos a escribir la derivada de f. La derivada de f, tenemos aquí las funciones. Entonces, vamos a calcular la derivada. f' de x. Tendríamos que derivar. Esta es la función que aparece, recordamos, en el primer tramo y esta sería en el segundo tramo. Las tenemos ahí, ¿vale? Para no tener que darle hacia arriba. Son las mismas que tenemos ahí. Bien, pues vamos a derivar la primera función. Si derivamos 1, pues daría 0. Sería más a entre x menos 2. Si derivamos eso da menos a entre x menos 2 al cuadrado. Tenéis que repasar las técnicas de derivación y obtendríamos esa derivada. Si x es menor que 1. El igual, ¿dónde aparecía? En la parte de arriba. En la parte de abajo, perdón. Y si derivamos la segunda función, la derivada de a sería 0 más b partido la raíz de x. ¿Cuál sería esa derivada? La derivada de eso. Si la hacemos, quedaría menos b partido de 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo, ¿vale? Lo podéis poner en forma exponencial. Sería bx menos 1/2 y esa derivada, si nosotros derivamos eso, sería menos 1/2 de b por x elevado a menos 3/2. Esto es lo mismo que menos b partido de 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo, ¿vale? Que es lo que he escrito aquí. Bien, pues esto sería si x es mayor que 1. ¿Dónde incluimos el 1? ¿Lo incluimos o no lo incluimos? A ver, en la definición de f, el 1 estaba incluido en la segunda función. Como sabemos que la función es derivable, las derivadas laterales van a coincidir. Sabemos que es derivable porque el ejercicio nos dice que hallemos los parámetros para que la función sea derivable. Por lo tanto, podemos poner el signo igual. Si fuera un ejercicio que no dependiera de parámetros, nosotros estudiaríamos en los puntos de ruptura si la función es derivable o no. Si la función es derivable en un punto de ruptura, ponemos el igual, y si la función no es derivable en un punto de ruptura, no ponemos el igual. ¿Vale? Como la función es derivable, daría igual dónde poner el igual. Lo vamos a poner en el intervalo de abajo porque es donde aparece en el ejercicio, en el enunciado. Pero daría exactamente igual donde pusiéramos el igual. Bien, vamos a imponer esta condición. ¿De acuerdo? F' de 1 por la izquierda sería igual sustituir el 1 en la función de aquí arriba, en la derivada, la derivada lateral por la izquierda del 1. Es decir, sería menos a
entre 1 menos 2 al cuadrado. Lo de abajo sería menos 1 al cuadrado, que es 1, menos a entre 1 quedaría menos a. Y f' de 1 por la derecha sería sustituir la función de abajo, quedaría menos b partido de 2 raíz de 1 al cubo, que sería 1. Es decir, menos b partido por 2. ¿De aquí qué deducimos? Pues de aquí deducimos que menos a tiene que ser igual que menos b medios. Es decir, a igual a b medios, o lo que es lo mismo, b igual a 2a. ¿Vale? En resumen, tenemos dos condiciones. Sabemos que f es derivable en x igual a 1 si y solo si, por un lado, es continua, es decir, se cumple esto, y por otro lado, las derivadas laterales coinciden, es decir, se cumple esto. Es decir, si y solo si 1 menos 2a es igual que 2a. Si de ahí despejamos la a, tenemos que a es igual a 1/4. Y si la a es 1/4, vamos a calcular la b. Pues b sería 2 veces a, es decir, 2/4, es decir, 1/2. Solución. A es igual a 1/4 y b es igual a 1/2. ¿Vale? Vamos a verlo en GeoGebra. En GeoGebra he representado aquí las dos funciones. La función a la izquierda 1 más a partido x menos 2 y a la derecha a más b partido raíz de x. He creado dos deslizadores que, moviendo por ejemplo el parámetro a, las dos funciones varían, y moviendo el parámetro b solamente varía la función que está a la derecha del 1, porque es la única en la que estaba el b involucrado, ¿vale? Por lo tanto, hemos averiguado, fijaos una cosa, que si yo varío, hay varios valores de a para los que la función es continua, dependiendo del b, ¿os dais cuenta? Pero no en todos estos valores la función es derivable. Por ejemplo, si la a vale 0 y la b vale 1, vemos que la función es continua, pero aquí hay un punto anguloso, no sería derivable. Si la a vale 2,5 y la b vale menos 4, vemos que la función es continua. ¿Por qué? Porque esos dos valores verifican la primera condición, que era esta, que la b fuera 1 menos 2a. Entonces se verifica la condición de continuidad, pero no que las derivadas laterales coincidan. En nuestro resultado del ejercicio daba que la a era 1/4, a valía 1/4, es decir, 0,25, y la b era 1/2. Es decir, 0,5. Como vemos, para esos valores la función es continua y este punto de ruptura, donde la función cambia de definición, es un punto suave. Por lo tanto, la función en este punto es derivable. En resumen, para que esta función sea derivable, la a tiene que valer 1/4 y la b tiene que valer 1/2. Bien, pues espero que hayáis entendido el ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.